Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy es un día muy especial, hoy es el día domingo, en donde nosotros nos reunimos para festejar la resurrección de Jesucristo. Y el tema que tenemos hoy tiene que ver un poco, no mucho, con el tema que vimos la semana pasada, y tiene que ver con la resurrección de Cristo y la resurrección nuestra. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesucristo nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sobre todo principado, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Así pues que el bautismo es el camino que nos abre la puerta de la bendición. El bautismo es aquel paso de fe, ese acto de fe que nosotros debemos dar para poder empezar a disfrutar de la naturaleza divina de Dios. Dice la palabra de Dios que el bautismo, a través del bautismo, nosotros somos reconciliados con Cristo y a través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Pero lo importante es que después de que se ha sumergido en el agua, resucita, cuando sucede la famosa sumersión, resucita una nueva vida en Cristo Jesús y recibe el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es parte de la naturaleza divina de Dios que empieza a estar en nosotros y que nos convierte en el templo del Espíritu Santo. Así pues que el bautismo es algo supremamente importante para la vida del cristiano. Y la primera parte del bautismo se llama el bautismo en agua y es el que comenzó a predicar Juan el Bautista. Jesucristo tuvo ese bautismo. Inmediatamente después de la sumersión en el agua, viene la resurrección. O sea, la sumersión significa la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y con ella viene el Espíritu Santo. Y por eso este bautismo se llama el bautismo en fuego o bautismo en el Espíritu. Y para llegar al bautismo se establece como condición previa lograr el arrepentimiento, o sea, el haber alcanzado un cambio en los hábitos de vida, por lo menos una determinación de cambio en los hábitos de vida, volviendo la espalda al pecado para comenzar una nueva vida en Cristo y ya no satisfaciendo la carne, sino al Espíritu. Juan Bautista explica la existencia de ambos bautismos en Mateo 3:11, que dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando comenzó esta práctica en Israel, en los tiempos de Jesucristo, se hacía en las aguas del río Jordán. La primera cita del bautismo la encontramos en el libro de Mateo, que relata a Juan el Bautista bautizando al pueblo en el Jordán y a la vez invitándoles a declarar sus pecados, a confesar sus pecados. En Mateo 3:6 dice: y eran bautizados en él por el Jordán, confesando sus pecados. O sea, la gente hacía la confesión de sus pecados y se bautizaba. Recuérdense que Jesucristo vino después de Juan el Bautista. De hecho, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El pueblo judío, en una forma general, aceptaba la prédica de Juan el Bautista y se sometía al bautismo. Pero era un bautismo para arrepentimiento, ¿no? Ellos tomaban la declaración, declaraban sus pecados, los confesaban y se sumergían en las aguas bautismales, significando que morían al pecado. Y hasta ahí venía ese bautismo, ¿no es cierto? Indudablemente salían de las aguas bautismales. Pero a partir de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios empezó a descender sobre los bautizados. Y Él fue el primero sobre el cual descendió el Espíritu Santo. Todas las personas se bautizaban. Los que creían en Juan el Bautista, que eran la mayoría de los judíos, se bautizaban. Y aún ellos, los religiosos extremistas, los fariseos y los saduceos, también se bautizaban, curiosamente. Y estos exigían indudablemente el cumplimiento estricto de la ley
y de la religión, pero al pie de la letra, ¿no? Y no estaban en condiciones de seguir a Jesús precisamente por su conocimiento tan pegado a la letra, en donde ellos pensaban que Jesús realmente no era el Mesías. Juan se incomodaba con la presencia de ellos un poco y en alguna vez los insultó y les dijo, y está registrado en Mateo 3:7, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? También los contrarios de Juan venían a bautizarse en el río. Está registrado en Lucas 3:12. Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran unos recaudadores de impuestos para el Imperio Romano. Juan era muy sincero al aclarar al pueblo que el bautismo que él practicaba solamente era un bautismo de agua. El verdadero bautismo logra que la persona cambie su manera de vivir y que pase del pecado a la santidad. Cambia completamente su vida. Porque empieza a vivir libre de la opresión demoníaca. Cuando salimos de las aguas bautismales hemos dejado enterrado nuestro viejo hombre. Hemos dejado enterrada esa tendencia pecaminosa que todos los días está llevándonos a cometer pecados. Dejamos enterradas también todas las maldiciones que había sobre nuestra vida. Y resucitamos para una nueva vida en Cristo, una vida de bendición, una vida de santidad, una vida de obediencia de la palabra de Dios. Jesucristo quiso practicar este acto por medio del cual el pueblo se limpiaba de sus pecados. Y Él también pidió ser bautizado, aun cuando Él no tenía de qué arrepentirse. Y está registrado en Mateo 3:13, que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. No obstante, que Juan rechazaba tal idea por considerar que Jesús estaba libre de pecados. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero finalmente el Señor Jesucristo insistió y le dijo: hazlo así porque así conviene. Y Jesús fue bautizado para que el pueblo tuviera un ejemplo, una secuencia de lo que debería venir después. Pero lo hizo también porque sabía que desde ese momento el Espíritu Santo de Dios descendería sobre él y estaría en él. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. De tal manera que después del bautismo, el Espíritu Santo de Dios permaneció en Jesucristo, descendió de los cielos y permaneció en Jesucristo. Entonces vemos que hay prácticamente dos bautismos, ¿no? Digamos que un bautismo en dos etapas, por decirlo así. Jesús dejaba entrever a los discípulos la existencia de esos dos bautismos. Uno era el bautismo en agua para el arrepentimiento, para limpiar los pecados, y el otro era con el fuego del Espíritu Santo de Dios para santificar a la persona y para llenarlo del Espíritu Santo, para darle dones a los hombres. De tal manera que el bautismo no solamente es una manifestación pública de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y es una simbología de que hemos dejado enterrado en las aguas bautismales nuestra vieja naturaleza, nuestra vida de pecado y toda maldición que vea sobre nosotros, sino que además es el medio para poder recibir la llenura del Espíritu Santo, para recibir los dones que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Y estos dones son un regalo, son esos atributos especiales que el Señor nos da para que nosotros podamos desarrollar nuestro ministerio. Y es muy importante que cada uno de nosotros logre identificarlos y que los ponga en práctica y que los use y que se ejercite en esos dones, porque esos dones son los que le permiten servir en la iglesia. Dios nos da los dones no para nuestro propio beneficio, sino para que nosotros podamos ponerlos al servicio de la iglesia. Ahora bien, fíjense que en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 25, dice:
el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Era del cielo o de los hombres? Y Juan les aclaraba: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautismo cristiano no solamente es un bautismo de arrepentimiento, no es un bautismo en el cual nosotros hacemos una manifestación pública de que renunciamos a nuestra vida de pecado, sino también es un medio mediante el cual vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay muchas personas que asisten a la iglesia por mucho tiempo, pero su vida no cambia drásticamente como debería cambiar. Ese acto de fe, que es ir a las aguas bautismales y recibir el Espíritu Santo de Dios. Jesús trataba de que la gente comprendiera que el bautismo del cielo era lo importante y les decía: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? En Lucas 12:50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús les estaba hablando de su muerte, la cual él consideraba una especie de bautismo. También les adelantaba que no solo él, sino que todos recibiríamos tal bautismo. En Mateo 20:23 les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Y esto le dijo el Señor a sus discípulos. Y efectivamente, todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron violentamente por causa del Evangelio, igual que Jesús. Bien, el bautismo, ¿qué es? ¿Qué significa espiritualmente? El significado del bautismo es indudablemente una inmersión. Es como cuando usted pone un encurtido en vinagre y el vinagre se mezcla con el encurtido. En este caso, nos sumergimos en el agua para renunciar a nuestra vida pecaminosa. Y es como si el agua sacara de dentro de nosotros toda contaminación que hubiera. Es una simbología, lógicamente, pero espiritualmente funciona. Nosotros dejamos en las aguas bautismales toda nuestra tendencia pecaminosa, toda maldición que había sobre nuestras vidas, y dejamos también en las aguas bautismales esa vieja naturaleza que siempre nos sigue asediando hasta que no renunciemos a ella a través del bautismo. Pero ¿cómo lo visualiza uno espiritualmente? Pues al recibir el don del Espíritu Santo estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se sintieron desnudos. Se sintieron desnudos porque ya el Espíritu Santo de Dios que había sido impartido originalmente en ellos se apartó. Se apartó porque Él no puede convivir donde hay pecado. Y por lo tanto se sintieron desnudos. Y la solución fue coserse unos delantales con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y se escondieron. Y este es el tipo de solución que nosotros los humanos le damos a los problemas. Son soluciones que no trascienden. Son muy temporales y no son efectivas. De hecho, el Señor llamó a Adán y le dijo: ¿dónde te has escondido? ¿Dónde estás? ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Claro que Él lo sabía. Y él le contestó, dije: es que escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y él le pregunté: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios sabía que cuando él pecara se iba a sentir desnudo, se iba a sentir desprotegido, porque ya el Espíritu de Dios no estaría en él. Y por lo tanto, el bautismo es una especie de vestidura, es como un manto protector que el Señor establece sobre nosotros. Los israelitas, mientras vagaban en el desierto, iban protegidos por una nube que los guiaba en su camino a la tierra prometida. Y esta protección era como un manto de seguridad que cubría a todos.
Y por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:2. Todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. El mar también los protegió al abrirse para que todos pasaran cuando eran perseguidos por los soldados del faraón. Y en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo seréis revestidos. O sea que cuando nosotros nos bautizamos, seremos revestidos de Cristo. Podemos ver claramente la concepción de Jesús acerca del bautismo. Es algo así como un baño de orden divino del cual quedamos revestidos, ¿no? Es un cambio de vestidura. Habiendo estado vestidos de pecado, el agua nos limpia, y habiendo pasado por el arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios nos viste con vestiduras blancas. Jesús ordenó a sus discípulos que fueran a bautizar a todo el mundo. En el libro de Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos pasaron a ser bautizados. En Lucas 3:21 también dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y si Jesús se bautizó, ¿por qué no nos vamos a bautizar nosotros? Si Él lo hizo como ejemplo para que nosotros sigamos sus caminos. Los discípulos obedecieron la orden de Jesús y estuvieron bautizando. Pero acordémonos que todavía el Espíritu Santo de Dios no había sido delegado para nosotros. Acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al otro Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, a pesar de que ellos bautizaban, el Espíritu Santo de Dios no descendía en ese momento sobre las personas, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en plenitud en Jesús. Pero cuando Jesús se fue, cuando Jesús resucitó, Él nos envió el Espíritu Santo, y entonces fue cuando el Espíritu Santo de Dios cayó sobre la iglesia. ¿Recuerdan ustedes ahí en Hechos 2? Dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego y permaneció sobre cada una de las personas que estaban allí reunidas, que eran como 120. Y ahí fue cuando se dio el día de Pentecostés, que eso fue 50 días después de la resurrección de Jesús. Y este día es el que nosotros celebramos como la fundación de la iglesia ungida con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, los apóstoles, a pesar de que estaban bautizando, pues la gente no recibía todavía el Espíritu Santo. Pero después, cada uno recibió el Espíritu Santo después de la resurrección de Jesucristo, después del día de Pentecostés. Muy bien, en Marcos 10:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces note que para la salvación hay dos condiciones que pone Marcos. Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchas personas que creen, pero no han querido ser bautizadas. Quizás porque en sus iglesias no les dan la oportunidad, o quizás porque piensan que ya fueron bautizados de niños. Pero realmente el bautismo es una manifestación personal de que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y aparte de eso es un acto simbólico en el cual morimos a ese viejo hombre y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús con la unción del Espíritu Santo. De tal manera que ese bautismo que quizás hayan hecho con nosotros a los pocos días de nacidos, es un bautismo que no es un bautismo de arrepentimiento. Tampoco es un bautismo de inmersión, o sea, no significa morir a nuestra vieja naturaleza y resucitar a una nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, este bautismo necesitamos que practicarlo y es un acto de fe que tenemos que llevar en nuestra vida para tener la certeza de que nosotros somos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice en el libro de Marcos 16:16, mas el que no creyere será condenado.
El bautismo es una manifestación pública de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y es un mecanismo mediante el cual recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que nos ayuda a llevar una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Así que es algo importantísimo para los cristianos poder llevar una vida de santidad y obediencia y de unción del Espíritu Santo. En Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ellos rehusaron al bautismo de Juan. Bien, Dios le reveló a Juan cómo debería iniciar el bautismo en agua y quién lo haría en el Espíritu Santo. El cielo se abriría y el reino de Dios se acercaría a los que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan, refiriéndose a esto, dice en Juan 1:33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así pues que cuando él estuvo bautizando a Jesús, él vio que el Espíritu Santo de Dios descendía sobre él y él pudo tener la certeza de que Jesús entonces bautizaría con el Espíritu Santo. Hemos visto que el bautismo es una forma de morir y de resucitar a la vez. El bautismo es el fin de la vida carnal y pecaminosa, es el funeral de la vida de pecado. El bautismo es la oportunidad de seguir viviendo después de la muerte carnal, es el comienzo de una nueva vida en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y agrega en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en otra carta, en Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Al ser bautizados, nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo, nos volvemos miembros de la iglesia, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una vez bautizados, comenzamos una nueva vida, somos renovados, y somos constituidos como miembros del cuerpo de Cristo o como miembros de la iglesia, enlazados los unos con los otros con lazos de amor inquebrantable y unidos individualmente a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. En Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo nos hace morir a la carne, pero aún así seguimos con la opción de pecar. No obstante que el bautismo implica que le damos la espalda al pecado y hemos sido lavados de las impurezas y hemos sido limpiados de nuestra tendencia pecaminosa, de todas maneras seguimos con nuestra carne y nuestra carne por inercia va a seguir invitándonos a pecar. 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Con el bautismo, todo es hecho de nuevo. Pasamos a estar en Cristo y Cristo estar en nosotros. Al ser bautizados en Cristo nos volvemos nuevas criaturas. Es un milagro sobrenatural que sucede. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y esto nos declara que hemos sido cambiados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, quien con su rebosante misericordia nos demuestra su amor y quiere tenernos en su reino como hijos suyos. Con el bautismo empezamos a formar parte del reino de los cielos. Hemos oído decir del reino de los cielos o del reino de Dios, pero a veces creemos que es algo intangible, que no es para nuestro tiempo y que quizás lo veremos cuando el Señor nos llame a su presencia, pero estamos muy equivocados. Desde hace 2000 años Jesucristo nos invitó a orar porque se establezca el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y qué hemos visto? El establecimiento del Imperio Romano en una gran parte del mundo. ¿Sería esto? Para nada. No era el establecimiento de una iglesia que dominara el mundo. El reino es un lugar donde hay un territorio, donde hay un rey y donde hay súbditos del rey. Un reino es donde se hace la voluntad del rey y todos están sometidos a él y le tributan honor y honra y le tributan de sus ganancias, le tributan respeto, tienen temor reverencial hacia él, hacia el rey, y en el reino se hace la voluntad del rey. El reino de los cielos puede ser tu hogar, puede ser tu familia, puede ser tu empresa, puede ser tu ámbito donde estás viviendo, tu conjunto donde vives, donde te desarrollas, donde trabajas. El lugar del reino es donde se hace la voluntad de Dios y se le rinde tributo. Y tú puedes hacer de tu casa esa cabeza de playa para establecer en ella el reino de los cielos. Y luego puedes compartir la palabra de Dios con tus vecinos y discipularlos. Y cuando ellos llegan a la voluntad de Dios y hagan la voluntad de Dios y le rindan tributo, entonces habrán convertido ese lugar en el reino de los cielos. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué pues tenemos que hacer entonces? Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que establecer el reino de los cielos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro barrio y en nuestra nación. Lo mejor de todo es que podemos tener autoridad en el reino. Esto es muy importante. Cuando estamos en el reino y estamos cerca del rey, indudablemente el rey nos delega autoridad que nosotros podemos ejercer sobre las demás personas. Y en un reino hay diferentes categorías de personas dependiendo de los cercanos que puedan estar al rey, lo comprometidos que estén con los planes del rey y con su obra. Y cuando pertenecemos al reino de Dios, tenemos un gran privilegio, y es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está escrito en Hebreos 4:16. Y lo justifica y dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4:15. Cuando nos bautizamos, nos convertimos en ovejas de su prado. Y por tanto, el Señor se convierte en nuestro pastor. Es decir, cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor y nos bautizamos, Él se convierte en nuestro pastor. Y qué bendición que vayamos a ser cuidados por Dios. Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Nos llevará por las mejores situaciones para que podamos tener lo que necesitemos en completa paz. Nos dará esperanza y valor para seguir adelante. Nos guiará por el mejor camino, por amor a Él mismo. Si va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros, aún en los momentos de angustia, en los momentos de situaciones difíciles, y su paz estará acompañándonos también. Su dirección y su disciplina nos motivarán a no desfallecer. Nos honra delante de las personas que nos afligen y nos hacen partícipes de su naturaleza divina y nos provee aún más de lo que necesitamos.
Realmente la misericordia de Dios y su bondad estará con nosotros todos los días de nuestras vidas y en la casa del Señor moraremos para siempre. Y esto es una paráfrasis que acabo de hacer del Salmo 23, que es un salmo que nos muestra cómo será nuestra vida cuando estamos en el reino de los cielos. Y voy a permitirme leerlo porque es bien importante que lo entendamos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Cuando somos bautizados, hacemos de Dios nuestro pastor y seremos cuidados, protegidos y guiados por Él. Así que si no has dado ese paso de fe, toma esta oportunidad y da ese paso de fe del bautismo y tu vida será transformada y la bendición de Dios estará para siempre contigo. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta invitación que tú nos estás haciendo hoy, Padre Celestial, para que demos el paso de obediencia, Señor, y bajemos a las aguas bautismales, Padre Santo, para deshacernos, Señor, de nuestra carga de pecado, de nuestra tendencia pecaminosa, Señor, para deshacernos, Señor, de toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Señor, pero en especial para salir de allí, simbolizando nuestra resurrección y recibir el don del Espíritu Santo. Y ese don, Señor, que vamos a poder utilizar para servir a la iglesia, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque nos das la oportunidad, Señor, de disfrutar de parte de tu naturaleza divina, Señor, porque recibiremos el don del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por esta oportunidad que tenemos de bautizarnos, Padre Santo. Toca nuestro corazón, Señor, para que podamos inscribirnos oportunamente, Dios, y que podamos participar en estos bautismos que va a haber en el mes de mayo en la iglesia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en el devocional todas las noches a las 8 de la noche vía Zoom con el número de ID que aparece a continuación. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.